Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, días después de la confianza al gabinete Bellido, el Perú sigue polarizado, sigue enfrentado. No hay, después de la confianza al gabinete Bellido y luego de los primeros pronunciamientos de los ministros y del propio Bellido, un rumbo diferente para el país. Por un lado, uno siente que ahí está la propuesta de la Asamblea Constituyente que formulara el presidente Castillo en su mensaje de Fiestas Patrias. Por otro lado, está la propia naturaleza del gabinete Bellido, conformada por ministros cuestionados, muchos de ellos vinculados al comunismo más ortodoxo del planeta, por decirlo menos, y no hay visos de que esto vaya a un momento diferente. Es como si el Perú estuviera en un momento de tensión en la que, luego de la confianza, el señor Bellido señala de que se puede plantear una cuestión de confianza si es que se interpela a un ministro, y uno siente que está volviendo a esta polarización, a esta disyuntiva en la que el Perú tenía que optar o por una vacancia presidencial o por una disolución del Congreso. Algo de eso estamos viviendo, a pesar de las buenas intenciones del ministro Pedro Franque, de poner, digamos, paños fríos a la situación. Ayer ha señalado que no es hora de aumentar el sueldo mínimo vital, un acto de responsabilidad en un gobierno de esta naturaleza. Pero para hablar de todos estos temas, hemos convocado a María Cecilia Villegas. Ella es experta en políticas públicas, una abogada experta en políticas públicas, autora de un libro conocido, La verdad de las mentiras. Espero estar reseñando bien el título, muy conocido sobre las esterilizaciones forzadas, se ha convertido en un clásico, a quien hemos convocado para conversar sobre todos estos temas y le agradecemos la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Cecilia, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ves el país luego de la confianza al gabinete de Guido? Todo parece una guerra que no tiene un momento de tregua. Ayer la congresista Patricia Chirinos ha hecho una denuncia que hiere la sensibilidad de todos los peruanos, porque nuestras autoridades tienen que ser muy respetuosas de los temas y los respetos, sobre todo de la mujer, de la situación de la mujer en el país. ¿Cuál es tu apreciación, María Cecilia? Así es, Víctor Andrés, y en realidad es un tema muy complicado y lo que te muestra es la violencia que existe contra las mujeres en política. Lo que la congresista Chirinos ha denunciado el día de ayer sucedió a puerta cerrada y muestra ese machismo que forma parte de nuestra cultura, que está muy arraigado en nuestra cultura y que además se ve reflejado en la alta incidencia de violencia doméstica, por ejemplo. Yo recuerdo que hacia principios de los años 2000, cuando, de hecho en el Congreso del año 2001, cuando solo habían tres congresistas del Fujimorismo, a ellas se las insultaba constantemente por ser mujeres, ¿no? No era, el insulto no era eres una corrupta, no eres, no sé, eres una delincuente. El insulto venía por el tema de ser mujer. Y eso lo que termina haciendo es que haya muchas mujeres que no quieran participar en política. Entonces, lo que vemos con lo dicho por el primer ministro Bellido es una afrenta contra todas las mujeres en realidad. Vemos claramente que las mujeres siguen siendo en el Perú ciudadanos de segunda categoría, que son sujetos de insulto, de bromas sexistas, ¿no? Pero que además esto ocurre de manera coloquial, porque él podrá decir como que fue una broma, ¿no? Y eso es algo que siempre que ocurre constantemente, las bromas hacia las mujeres que en el fondo no son bromas, en el fondo es una falta de respeto, en el fondo es no considerarlas iguales, ¿no? Entonces, es lamentable porque además lo que hemos visto es una afrenta de una alta autoridad y la reacción desde los partidos de izquierda o desde las ONGs de izquierda es como que nada de esto hubiera ocurrido.
¿no? No Entonces, existe el tema, no existe no el tema existe. porque afecta a una mujer de la derecha, por llamarlo de alguna manera. Pero todo esto es muy paradójico, ¿no? Porque el presidente Castillo anunció la constituyente para avanzar hacia una república plurinacional y con equidad de género. Él lo llamó, lo denominó en esos términos. Y es muy paradójico porque el gabinete del señor Bellido, con este tipo de expresiones, lo que hace es confirmar exactamente, el término es machista, es una naturaleza machista, en el sentido de que solo hay dos mujeres en el gabinete. Es decir, mientras que en el Congreso, la presidenta del Congreso es mujer, las candidatas en general a la presidencia son mujeres, es como si estuviéramos viendo un viaje al pasado en un sector político. Y yo te diría que incluso cuando él habla de ir hacia un Estado plurinacional y con equidad de género, lo que está haciéndole es un guiño a Verónica Mendoza, porque la izquierda light de Verónica Mendoza ha tomado como bandera el tema de la equidad de género. Recordemos que durante toda la campaña, Pedro Castillo hablaba de los alumnos, hablaba de los hombres, pero nunca incluía a las mujeres en su discurso. Entonces eso es más que nada un guiño hacia esa izquierda light, ¿no? Del Partido Morado, Verónica Mendoza, pero no es que realmente crean en ello. Por eso es que si tú revisas quiénes son los integrantes de Perú Libre, las mujeres que participan en el partido con altos puestos son muy pocas. Y en general, uno de los problemas que tenemos a nivel global es una baja participación de las mujeres en política. Los partidos políticos no le dan suficiente espacio a las mujeres, por un lado, y por el otro, las mujeres no están dispuestas a participar en política y a dejar de lado las obligaciones que tienen en sus hogares y con sus hijos. Eso no significa que no puedan desarrollarse en el mundo profesional, pero la política, que demanda muchísimo tiempo y que además te pone en vitrina y te hace sujeto muchas veces de violencia, de bullying, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Entonces, eso de alguna manera funciona como un desincentivo para la participación política de las mujeres. Y es un tema que es crucial, es sumamente importante, porque las mujeres somos el 50.5% de la población y por lo tanto nuestra visión, nuestros intereses tienen que ser considerados en la política. Nosotros no podemos decidir que un grupo poblacional tan grande participe de manera minoritaria en política. Entonces, deberíamos estar generando incentivos para que haya más mujeres participando en política, para que hayan modelos a seguir, sobre todo para las niñas que están terminando el colegio, para las chicas que están en la universidad. La participación de la mujer en todos los segmentos de la sociedad es sumamente importante y en un país machista como el Perú se hace bastante difícil. De acuerdo. Bueno, interesante empezar este diálogo con esta reflexión. Ahora, yo quería plantearte, ¿cuál es la impresión general que tienes del mensaje del señor Bellido? Bueno, hay sectores que dicen que el mensaje del señor Bellido ha sido inocuo porque no ha planteado la constituyente, no ha planteado la política internacional bolivariana, tampoco ha planteado nacionalizaciones más allá de una mayor intervención del Estado en energía, gas, petróleo. Pero por otro lado, los empresarios, algunos sectores empresariales, señalan de que en este discurso el gran ausente ha sido la inversión privada, ¿no? Es decir, y la inversión privada es el 80% de la inversión. Entonces, en este contexto, ¿cómo evalúas? ¿Cuál es tu descripción del mensaje del señor Bellido? Mira, a mí me sorprende que la mayoría de gente crea, efectivamente, como tú bien decías, que ha sido inocuo. Hay personas que dicen, mira, qué bueno que no hayan mencionado la constituyente, la verdad es que salvo algunas cosas, uno está de acuerdo con todo. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta de a quién tenemos al frente. Perú Libre es un partido marxista, leninista, maoísta. Sus integrantes son políticos
formados con una ideología determinada, que además tienen mucha experiencia en sindicatos, en organizaciones de base, en la calle. Estamos enfrentándonos con políticos de verdad. El marxismo-leninismo utiliza las herramientas del enemigo para socavar al enemigo. Lo que ha hecho el primer ministro Bellido en su presentación ante el Congreso ha sido precisamente eso. Él ha utilizado las herramientas de la democracia para socavar la democracia. Querían un discurso, querían hablar de democracia, bueno, aquí estoy, les voy a dar un discurso, voy a hablar de democracia, les voy a hablar de instituciones y no voy a mencionar la constituyente, o sea, les voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Pero yo no creo lo que estoy diciendo. El partido no cree lo que estamos diciendo. Tan es así que el mismo presidente, cada vez que se presenta, cada vez que está en algún evento oficial, está diciendo exactamente lo contrario. No solo eso, en el discurso de Bellido, él sostuvo que desde el Estado no se iban a crear estas rondas urbanas que nos están preocupando muchísimo a los ciudadanos, y dijo que no se iba a hacer porque en realidad las rondas urbanas surgen de manera autónoma y no son creadas a nivel estatal. Lo que nos está diciendo es, no se preocupen, no va a haber una ley. En otras palabras, estas rondas ya existen, ya están, las hemos visto en Gamarra, Víctor Andrés llegando con estos chalecos rojos, identificándose, las hemos visto en los distintos asentamientos humanos de la periferia de las ciudades, no solo en Lima, pero además el primer Bellido nos confesó que hay alrededor de 4.600 ronderos que ya han sido capacitados por la Policía Nacional desde que ellos son gobierno. Entonces, ellos no nos están engañando. Su discurso lo que ha hecho es decirnos lo que nosotros queríamos oír y sin embargo ellos están gobernando tal y como advirtieron que lo harían en su plan de gobierno y durante la campaña presidencial. Entonces, la conclusión a la que uno puede llegar de acuerdo a las reflexiones que estás planteando es que el señor Bellido ha ido al Congreso a ganar tiempo porque a lo mejor se han dado cuenta que ser muy explícitos en la agenda les ha levantado una ola opositora que puede afectarlos, que puede llevarlos a la derrota, tal como se vio, por ejemplo, en el caso del señor Béjar, ¿no? El señor Béjar fue renunciado por la movilización ciudadana, la presión ciudadana y la presión incluso de las Fuerzas Armadas, de la propia Marina. Entonces uno podría decir, han ido a ganar tiempo, quizá también porque es una manera de evitar que el dólar siga encabritado, siga en su vida, ¿no es cierto? Es decir, darse un tiempo mientras se van utilizando los recursos fiscales para hacer clientelismo, construir la base social que al final permita forzar la convocatoria de una constituyente. ¿Algo de eso sería como conclusión en tu razonamiento, Cecilia? Y yo te diría que incluso yo lo que creo es que ellos han armado este gabinete esperando que o no se les dé la confianza o vayan censurando a los ministros. ¿Por qué te lo digo? Ellos, desde que asumieron el gobierno, lo que han hecho ha sido tomar el control del poder y agudizar las contradicciones. Y nos han llenado el gabinete de senderistas, ¿no? Esa es una agudización de contradicciones clarísima. Entonces, yo la renuncia de Béjar no la veo como una victoria desde la oposición, por el contrario. Yo creo que tenemos una oposición que no está articulada, no sabemos contra qué nos oponemos. Primero era, vamos a vacarlo. Luego fue, no hay que darle la confianza. Ahora es, vamos a censurar ministro por ministro, ¿no? Pero no hay una idea clara, no hay una hoja de ruta, si quieres, de cómo vamos a hacer oposición. No hay partidos políticos, y esa es la verdad. En el Congreso, salvo 4 congresistas importantes, no hay nadie más que esté articulado. Hemos escuchado 4 buenos discursos y eso, ¿no? Quisiera que planteemos un tema exclusivamente sobre la oposición, pero antes de eso, Cecilia, quisiera plantear como una digresión, ¿no? ¿Tú no crees, a partir de este análisis que has desarrollado,
que hay una diferencia entre Castillo y Vladimir Cerrón, como suele plantear algún sector del país, o a veces parece un wishful thinking, ¿no? Porque Castillo es el señor que ha reconocido al FENAT, este sindicato magisterial, quiere eliminar la carrera pública magisterial. Un día antes de la presentación se cambia el régimen penitenciario. ¿No crees o te parece que tiene algún asidero? Porque es muy importante para el análisis y para ver qué hace la oposición también. Esta diferencia entre Castillo y Cerrón, ¿cuál es tu opinión? Yo no creo que son diferentes, yo creo que son lo mismo. Yo creo que están en un partido político y están jugando al policía bueno y al policía malo. Están jugando al cerebral, al inteligente, al enemigo, si quieres, y al presidente, al profesor, al campesino, ¿no es cierto? Pero yo creo que son exactamente lo mismo. Ellos tienen muy claro por qué han llegado al poder, qué es lo que van a hacer, y ellos se quieren quedar, nos lo han dicho durante la campaña, ¿no? Entonces, esa historia de que a Cerrón hay que meterlo preso porque a Castillo después lo podemos humanizar, yo no estoy convencida de eso, por el contrario, yo creo que ellos están jugando un juego bastante articulado y que se están burlando de nosotros, o sea, ellos se están divirtiendo cuando leen en el periódico o creen que están convenciendo a la gente de que Cerrón es el enemigo de todos los peruanos, cuando en realidad ellos son un partido político y están estructurados y saben perfectamente para qué han llegado y qué es lo que van a hacer. Además, Entonces, Víctor Andrés, acuérdate que salvo el poder, todo es ilusión. así es, así es. Entonces, es incuestionable, de acuerdo a tus reflexiones, es una aproximación de la que yo también participo, que estamos pues ante un gobierno comunista, ¿no es cierto? Un gobierno comunista que solo cree en el poder. Has dicho ese acerto leninista, ¿no? Que solo cree en el poder y que utiliza el gobierno para construir el poder alternativo al sistema republicano. Eso es evidente ante esta situación. ¿Cuál es el papel de la oposición? ¿Qué es lo que debe hacer la oposición? Tenemos una oposición en el Congreso, tenemos una oposición también mediática que está surgiendo, se está consolidando, tenemos una oposición en las calles, digamos, todavía no se nota una oposición social, pero ¿qué es lo que debe hacer la oposición para defender la Constitución y las libertades de acuerdo a tu punto de vista? Mira, yo creo que lo primero que tienen que hacer es articularse. Tienen que tener claro cuál va a ser la estrategia. Tienen que medir bien al enemigo, si se quiere, que tienen al frente, ¿no? Porque no lo están haciendo. Tienen esta idea equivocada de que a Castillo van a lograr doblegarlo y yo no lo veo. Por ejemplo, en el mensaje que dio ayer Castillo, que decía, vamos al Braem, yo convoco para ir al Braem y sin zapatos. Pero la gente decía, Castillo se volvió loco. No, señores, Castillo no se ha vuelto loco. Castillo está haciendo política. No entendemos lo que es hacer política porque en el Perú no tenemos una tradición de partidos políticos. Y lo vemos hoy día en el Congreso. ¿No? No hay una estrategia política. Y regresando un ratito a la pregunta de Béjar que me hacías, yo creo que en realidad ellos agudizaron las contradicciones, crearon este gabinete de fusibles sabiendo que se les iba a quemar y queriendo que se les queme porque eso los obliga a cerrar el Congreso y a armar su constituyente, y en el camino se van contra Béjar. Y Béjar, hay que tirarse a Béjar, sale Castillo y le dice, perfecto, entrega la cabeza de Béjar y de pronto la oposición se queda descolocada. ¿Y ahora quién es el enemigo? ¿A quién buscamos? ¿Cuál es la estrategia? Ese es un punto para Castillo. Cerrón y Castillo lo están disfrutando y se están riendo porque su plan está saliendo tal y como ellos lo han diseñado. Entonces, la oposición, tanto en el Congreso como en las calles, como los grupos de ciudadanos que se están articulando para armar movimientos en defensa de las libertades, tienen que articularse. Al frente tenemos un partido político, como te decía, con mucha experiencia en sindicatos, en organizaciones de base, en la calle, con una ideología política clara. Necesitamos articularnos para lograr enfrentarlos y ellos tienen un mensaje contra el que nadie puede discrepar.
no más pobres en un país rico. ¿Cuál es el mensaje que tiene la oposición? ¿Cuál es el mensaje que tenemos desde la derecha? No sabemos qué estamos defendiendo. La constitución política, el modelo económico, ¿qué es? Tenemos que tener un mensaje, un símbolo. Tenemos que ir articulados y unidos. Si tú te das cuenta, todavía no tenemos un líder porque no tenemos partidos políticos y no tenemos políticos. No sabemos, la derecha está muy acostumbrada en el Perú a ser en su mayoría mercantilista, a creer que cuando los presidentes de izquierda o de centro izquierda llegan, van a poder ser comprados, ¿no es cierto?, por los poderes fácticos. Seducidos, O seducidos. seducidos es una mejor palabra. Van a poder ser seducidos por los poderes fácticos como se logró con Nadine y Ollanta Humala, por ejemplo. No es el caso de lo que yo estoy viendo hoy día. Entonces, lo que necesitamos es articularnos. En el camino van a surgir líderes, porque tienen que surgir líderes, pero en la medida en que nosotros no tengamos una idea clara y una fotografía clara de, uno, quién es el adversario político que tenemos al frente sentado en Palacio de Gobierno, de sus vínculos con Sendero Luminoso, de que no entendamos qué es el marxismo, el leninismo y el maoísmo, no vamos a poder armar una estrategia válida contra este adversario político. Y por otro lado, Cecilia, todo lo que tú señalas con respecto a la oposición, la falta de partidos políticos, el comunismo obliga a volver al heroísmo clásico de la política. Por ejemplo, si estos señores van a usar los recursos para armar rondas, que en realidad se van a convertir en una especie de milicia o de brigadas de choque del comunismo, como ha pasado en Venezuela y pasa pues en todas las experiencias comunistas y totalitarias, los partidos políticos tienen que volver abajo, tienen que volver a la base, a los distritos, a los mercados, a los movimientos sin agua, a hacer la política que antes se solía hacer y que es lo que de alguna manera permitió derrotar a Sendero Luminoso en los años 80. Y parece que eso no está en el registro de quienes quieren defender las libertades el día de hoy. ¿No te parece? Estoy de acuerdo contigo, no está en el registro y tenemos un problema mayor y es que nos hemos acostumbrado al centralismo de Lima. Queremos hacer política desde Lima y no estamos viendo qué cosa está sucediendo en las regiones, qué está sucediendo a nivel rural y en la periferia de las ciudades en las regiones. Porque finalmente el gran apoyo de Perú Libre ocurre allá. Además, recordemos que tú y yo lo sabemos bien, Víctor Andrés, por el trabajo que realizamos. El peruano es emprendedor por naturaleza, ¿no es cierto? Estamos llenos de empresarios, pequeños empresarios, tratando de sacar adelante a su familia, a su negocio, al país. A ellos no los estamos volteando a mirar. Y ellos son nuestras bases, y lo que nosotros queremos es defender la Constitución, defender el modelo económico que ha logrado reducir la pobreza de 54% en el año 2004 a 21% en el 2019, antes del inicio de la pandemia. Necesitamos defender la Constitución política. Necesitamos defender el modelo económico. ¿Dónde están nuestras bases? ¿Dónde están los bodegueros, los panaderos, los textileros, los empresarios de gamarra? Esas son las bases de la derecha popular, que son las que van a lograr sostener el sistema. Pero ¿dónde están representados ellos? ¿Dónde está el partido de derecha popular que los representa? No tenemos un partido de derecha popular, no tenemos líderes, tenemos... los empresarios, los grandes empresarios son muy tímidos. Y es algo que hay que resolver hacia el 2022 con las elecciones regionales, porque eso sí, si Perú Libre logra tener una presencia significativa en regiones, yo creo que empieza a haber un punto de inflexión en el país. Por eso mismo, Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga y todos los líderes que se llaman de la derecha deberían poner en una mesa la agenda de la unidad y la posibilidad de converger
para tener una respuesta común, por ejemplo, en estas elecciones regionales, ¿no?, que se avecinan. Sin duda, sin duda. Pero mira cómo en una elección tan complicada, ni siquiera en ese momento lograron ponerse de acuerdo. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Tenemos un problema porque además, si bien López Aliaga ha surgido relativamente recientemente, no representan al pueblo, no representan a los microempresarios del Perú, no representan a la clase pujante. Entonces, y tampoco lo hace Keiko Fujimori. Necesitamos líderes nuevos, necesitamos voces que puedan salir y representar y de alguna manera aglutinar los intereses de los peruanos que queremos defender la constitución política y las libertades de todos los peruanos, porque aquí no solo está en juego la constitución, está en juego las libertades económicas, las libertades civiles, las libertades sociales. La formación de milicias urbanas debería tenernos a todos sumamente preocupados y nadie se está preocupando por ello. El hecho de que el gobierno ya esté comenzando a repartir bonos y esté comenzando con sus políticas populistas, también van a hacer que de alguna manera la población se contraiga la oposición, si se quiere, o se contraiga el cuestionamiento hacia el gobierno. Recordemos que venimos saliendo de una crisis económica durísima que ha implicado un retroceso en pobreza a cifras del año 2010-2011. Lo mismo con el tema de la informalidad. Entonces, los peruanos necesitan resolver su día a día. Y no tenemos tiempo para estar marchando todas las semanas, hasta las marchas están desarticuladas, ¿no? Hay un día una marcha de la policía, hay otro día una marcha de estudiantes, hay otro día otra marcha. O se convocan dos marchas a la misma vez, a la misma hora, el mismo día. Pero en fin, el mensaje está claro, ¿no? Unidad, búsqueda de objetivos, pero quería plantearte un tema final, María Cecilia, el tema de este libro, La verdad y las mentiras, que tú has publicado y que se ha convertido en un clásico en el Perú porque cada cierto tiempo vuelve el relato de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Es decir, es como parte del menú político electoral de las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Es decir, los hechos que tú presentas, las cifras que tú presentas en este texto, deberían ser suficientes para que estos relatos, estos mitos que se construyen sobre este proceso que se ha llamado las esterilizaciones forzadas culminen. ¿Cómo explicas esta situación y descríbenos los principales ejes de tu investigación, por favor? Claro que sí. Yo lo que veo es que en realidad hay un segmento de la población, esta autodenominada reserva moral, que captura la narrativa luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori y nos cambia la historia del Perú. Desde que no desde que no fue que el terrorismo atacó al Estado peruano, sino que hubo terrorismo de Estado y Abimael Guzmán era un guerrillero que se enfrentaba a una dictadura, pasando por distintos crímenes, como el de Pedro Wilca. Sabemos bien que a Pedro Wilca lo asesina Sendero. Pedro Wilca debería ser un héroe nacional como María Elena Moyano, y sin embargo su familia, para hacer carrera, primero por dinero y luego para hacer carrera política, porque Indira Wilca ha basado su carrera política en insultar la memoria de su padre. Pedro Wilca era un líder de izquierda que se enfrenta a Sendero Luminoso y es asesinado por Sendero Luminoso. Sendero se adjudica la muerte de Wilca. Entonces, todas estas historias, todo este cambio de la verdadera historia del Perú para enfrentar a un enemigo, y ahí se coluden, si quieres, una
derecha conservadora con las izquierdas ONGeras, derecho humanistas, feministas, y el enemigo común es Fujimori. Y el resto de peruanos hemos permitido que esto suceda. Nos han cambiado completamente la historia del Perú, nos han impuesto una agenda marxista cultural, y hasta los gerentes generales y los CEOs de las grandes corporaciones del Perú se han puesto de pie cuando había, por ejemplo, que enfrentarse a esta agenda marxista, ¿no? Ellos han caído, nos han impuesto esta agenda y todos hemos seguido, porque al primero que levante la mano y se oponga, se le hace un bullying mediático que simplemente lo deja callado. Entonces, lo cierto es que en el Perú tenemos como Groucho Marx unos principios, pero si no te gustan, saco los otros, ¿no es cierto? Esa es la realidad de los peruanos. Y la hemos visto, y si retrocedemos a leer a Basadre, etcétera, vamos a encontrar qué somos los peruanos. En el caso de las esterilizaciones forzadas, ocurrió exactamente igual. Hay una política pública de salud reproductiva y planificación familiar que seguía los lineamientos de Naciones Unidas y las multilaterales. Respaldadas por las ONGs de izquierda en el Perú. Respaldadas por las ONGs de izquierda, que de hecho formaron parte de ese programa y recibieron fondos de USAID para ese programa, para trabajar en ese programa. El programa lo que buscaba es que las mujeres fueran dueñas de su destino. ¿Por qué? Porque una mujer que está en pobreza no puede, con 8 hijos a cuestas, lograr salir de la pobreza. Entonces, las multilaterales han sostenido siempre, y académicamente se sostiene, que las mujeres necesitan acceso a métodos anticonceptivos para libremente decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo tenerlos. De hecho, cuando se diseña y comienza la implementación de este programa, hay varios libros, por ejemplo, publicados por Manuela Ramos. Hay uno que se llama Voces de las Mujeres de Ancash, donde las mujeres contaban lo terrible que era tener que enfrentar niños que tenían hambre y que ellas no tenían cómo darles de comer, y que no podían dejarlos y que el campo no daba suficiente. Entonces, las ONGs de izquierda y las feministas siempre promovieron el uso de métodos anticonceptivos. Cuando se inicia la implementación del programa, de hecho fue celebrado por las ONGs de izquierda, porque hasta el año 95 era ilegal acceder a una ligadura de trompas, era como el aborto, no estaba permitido en el Perú. Pero además, las mujeres tenían que pedir la autorización del marido para acceder a métodos anticonceptivos. Estas dos normas son derogadas en el Congreso en el año 95 para poder pasar y aprobar el programa de salud reproductiva y planificación familiar. Este programa atendía a 850,000 familias al año y proveía de manera gratuita de todos los métodos anticonceptivos que había en el mercado en ese momento. Uno de los métodos anticonceptivos era la ligadura de trompas y la vasectomía, que se llamaban anticoncepción quirúrgica voluntaria. El año que más ligaduras de trompas hubo fue en el año 97 y se realizaron 109,000 ligaduras. Acordémonos que se atendían a 850,000 familias al año. Estamos hablando de que solo el 13% de las mujeres optaron por una ligadura de trompas, ¿no? Ahora, sí es cierto que han habido esterilizaciones o ligaduras de trompas sin el debido consentimiento. Y esto, Víctor Andrés, es bien importante, porque está documentado desde los años 80. La Defensoría del programa. Mucho antes, porque el programa entra en vigencia el 1 de enero del año 96 y se va hasta 2000 con la caída del régimen de Fujimori. Pero hay ligaduras en los 80, esterilizaciones sin consentimiento, y las hay en el gobierno de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo. De hecho, el informe defensorial 69 documenta 26 casos entre el 2001 y el 2002. Hay además casos posteriores. Yo tengo documentadas personas que han sido esterilizadas sin consentimiento en el año 2013, en el año 2004 y en el año 2005. Entonces, es importante entender por qué ocurre esto. Y esto ocurre porque, como hablábamos al inicio de la entrevista, este es un país absolutamente machista, donde el sistema de salud tiene muchas debilidades y los doctores creen que pueden decidir
libremente sobre el cuerpo de una mujer sin siquiera consultarle. En los años 80 lo que ocurría es que llegaba una señora por una cesárea de emergencia o por un aborto y los médicos que las atendían preguntaban ¿cuántos hijos tiene esta señora? Y les decían, tiene 8. Bueno, la esterilizamos. Y la esterilizaban, la ligaban, no con intención de dañarla, y eso es sumamente importante. La ligaban creyendo que la estaban ayudando. ¿Esto por qué? Porque la mortalidad materna, el riesgo de mortalidad materna aumenta a mayor número de hijos y mientras los embarazos sean más seguidos. Una señora que tiene 8 hijos tiene un mayor riesgo de ser víctima de una de las causas de mortalidad materna con el embarazo número 9, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas denuncias se han registrado y, digamos, de casos no autorizados que pudieran ser considerados forzados y que han sido judicializados? Porque mira, se habla de 300.000, pero eso es una cifra que es parte de la leyenda, del relato. y yo te digo que ni siquiera hubo 300.000 esterilizaciones durante la vigencia del programa. En realidad, durante el programa hubo 254.000 ligaduras de trompas, ¿no? La gran mayoría voluntarias, aceptadas por las mujeres y pedidas. En la demanda hay alrededor de 1.300 personas, 1.300 señoras que dicen haber sido ligadas sin el debido consentimiento. De los 254.000. De las 254.000. O sea, y luego, es menos del 1%. Es menos del 1%. Y luego se crea en el año 2015, justo cuando salía Nadine Ollanta del gobierno y la candidatura de Keiko Fujimori estaba muy fuerte, se crea un registro de víctimas de las esterilizaciones forzadas en el Ministerio de Justicia. Hasta el día de hoy hay alrededor de 7.000 denuncias. Y esto es importante porque no basta con que uno diga yo fui esterilizada. Hay todo un proceso establecido por el registro donde tienen que revisarse cada uno de los casos. Y acá quiero ser bien clara. Una sola esterilización es un crimen terrible. No, de acuerdo. Que le arruina la vida a esa señora, a esa mujer y a esa familia, ¿no? Sin embargo, lo que la izquierda sostiene, y este programa ha sido utilizado como una arma política, porque ellos sostienen que fue una política pública de esterilización forzada y masiva. Y eso no es cierto. No hubo una política pública de esterilización forzada. Se podría hablar más de responsabilidades individuales de los médicos que no cumplieron los protocolos en estos 1.000 y picos casos. ¿No es verdad? Así es, porque quienes conocen el sector salud saben que un cirujano es el dios de su quirófano, ¿cierto? Nadie puede cuestionar al cirujano y además en el sector salud tampoco existe una cadena de mando. No es que el ministro de salud pueda venir y ordenarle a un médico qué es lo que tiene que hacer. Entonces, existen debilidades institucionales muy serias, hay una falta de empatía del personal médico con los pacientes, los vemos todos los días, vemos recién nacidos que fallecen por falta de oxígeno, vemos un señor que entra para que le corten la pierna derecha y se equivocan y le cortan la pierna izquierda, vemos mujeres embarazadas en partos que no son atendidas a tiempo. Hay una debilidad institucional muy seria y muy grave. Por las cosas que nos has dicho está claro que hay problemas, pero en general lo que estamos contemplando es una leyenda que, bueno, es parte de estrategias electorales, parte de estrategias por el poder. Precisamente por eso es muy interesante este libro que has publicado, que va a contracorriente, pues, de un relato predominante. Y bueno, yo te agradezco mucho, Cecilia, por este extraordinario diálogo, que sea el inicio de una serie de conversaciones que seguramente tendremos de aquí hacia adelante. Y bueno, hay que decidirse en hacer política, pues solo haciendo política todos los ciudadanos estaremos en condiciones de salvar las libertades en este país. Así es, Víctor Andrés. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy agradecido, Cecilia. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.